Más bien lo que vamos a tener el día de hoy. Adelante, Juan. Son breves intervenciones de manera improvisada que van a surgir o van a comenzar con la intervención de ustedes, ¿sí? Con lo que ustedes puedan otorgarnos a nosotros como palabras disparadoras que van a empezar el diálogo. Entonces me presento, yo soy Ofelia Ross, soy la decana de la facultad, Seminario Andrés Bello, y esto es un poco una bienvenida del año académico, ¿sí? que comenzó hace 2 semanas, con la expectativa esa de llevar lo que se hace dentro del aula o en el intramuros del instituto, llevarlo a un público más abierto, a un formato menos acartonado, y invitarlos a todos a que también se contagien un poco de este formato, ¿sí? A que participen, a que si se les ocurre algo con lo que quieran enriquecer este momento que vamos a estar construyéndolo entre todos, no se sientan inhibidos, ¿sí? Que se animen a participar y a conformar lo que aquí va a suceder. Así que muchas gracias, bienvenidos. Presento entonces ahora a los participantes. El que trae esta idea es un profesor de Uruguay, invitado, que está como profesor invitado estas semanas en el instituto, que se llama Bruno Cancio, es el del medio, y entonces él viene del área del psicoanálisis, y trabaja en la Universidad de la República del Uruguay en psicología clínica, pero también tiene un reconocimiento y formación y una trayectoria en cine. Ha ganado becas en Panamá y también tuvo la oportunidad de trabajar en Brasil con una coproducción como guionista de cine, y también en la parte de escritura creativa. Tiene algunos premios y libros que se han agotado, uno de ellos que se llama Extractos de Limón y el otro que se llama Vodka Shots. Entonces ya más o menos se harán como una idea de lo ácido o lo fuerte que puede ser algunos fragmentos. Entonces le damos la bienvenida. Él va a estar coordinando la parte del jam. Esto está como muy fuerte, ¿no? Yo siento como un eco. ¿Se escucha bien ahí? Yo siento como un eco acá en la casa. Entonces por acá tenemos a Juan Cárdenas, también escritor, es profesor de nuestra maestría en escritura creativa, también con bastante recorrido y reconocimiento en Colombia, y ojalá que pueda estar trayendo algunos de sus fragmentos para placer de todos. Paula Andrea Marín, profesora de la coordinadora de la maestría en estudios editoriales de acá del instituto, investigadora, con una trayectoria bastante fuerte en publicación de artículos, y muy contentos de que se haya animado a participar de esta improvisación cuando el formato es más la investigación dura en el campo académico. Y Gloria Susana Esquivel, también profesora de nuestra maestría en escritura creativa, que es nuestro último bebé, la última maestría que sacamos, y es también un placer muy grande tenerla con nosotros. También tiene un perfil que trabaja un poquito con el psicoanálisis, y también gracias entonces a todos, a los tres, por acompañarnos. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Les agradezco mucho la concurrencia. Bueno, primero que nada decir que es una gran alegría para mí estar en el Instituto Carecuervo. Le agradezco mucho a la querida Ofelia Ross la invitación. Le agradezco mucho a todos los que me han recibido también, a Luz, a los estudiantes, a los diferentes docentes, a los profes por animarse a participar de la Jam. Bueno, desde que he llegado a Bogotá la vengo pasando cada día mejor, así que gracias en general
al pueblo bogotano, ¿no? Sí, bogotano. Siempre dudo entre bogotano o bogoteño, pero bien, bogotano. Bueno, como les contaba Ofelia, el formato de la jam de literatura, cine y psicoanálisis, que en este caso va a ser literatura lingüística y psicoanálisis, busca tomar algo del formato de la jam session de jazz, que muchos de ustedes deben de conocerla, o conocerlo, en el cual los músicos se juntan a improvisar y no se sabe bien qué va a pasar y se da algo espontáneo que tiene que ver con el swing del momento, ¿no? Con la energía del momento, con lo que surge ahí. O sea que ninguno de los profesores ni yo tenemos absolutamente nada preparado para hoy, no sabemos de qué vamos a hablar, pero esto es en serio, absolutamente nada de lo que vamos a decir, yo no lo conozco a ellos tampoco. Entonces, la idea es que ustedes tiren palabras y en base a las palabras que tienen ustedes, nosotros tengamos que improvisar un discurso que hable de psicoanálisis, lingüística y literatura. O literatura, no es obligación hablar de los tres. En mi caso yo soy psicoanalista y escritor, soy ajeno a la lingüística, si bien he leído por la parte psicoanalítica, así que yo voy a esquivar posiblemente la lingüística, otros profes esquivarán el psicoanálisis, cada uno irá surfeando un poco, ¿no? Con las palabras por donde se sienta más cómodo. Va a haber una primera parte de solos, no sé si han ido alguna vez a alguna jam de jazz. Primero solean, ¿no? Los diferentes músicos, de repente está el solo de saxo, el solo de trompeta, el solo de guitarra, el solo de teclado, y después hay una parte que me encanta, que es en la cual dialogan los músicos, ¿no? Hace algo la batería, la responde el del saxo, de vuelta la batería, le contesta el del teclado, ¿no? O sea que vamos a tener primero una parte de solos, en lo que cada uno va a improvisar un discurso. Es una jam de oratoria, obviamente. En Montevideo le llamamos también zapada verbal. Una zapada también es cuando se juntan a improvisar los músicos. Al final vamos a tener una parte en la que cada uno va a poder ir charlando sobre lo que dijo el otro y vamos a comunicarnos entre ustedes y también pueden intervenir ustedes con comentarios, preguntas o lo que fuere. Ese más o menos es el formato, lo venimos haciendo en Montevideo con la profesora Regina Ramos, que es profesora de literatura, desde marzo del año pasado. Es una cuestión nueva. Lo hacemos en boliches, no sé cómo le dicen acá, en barcitos, ¿no? Por lo general la gente está bastante borracha, están todos muy sobrios, pero capaz que se puede arreglar, no sé. Y bueno, la idea es recuperar un poco de lo como decía muy Ofelia, de lo lúdico, de lo fresco, de lo espontáneo, que a veces, al menos en Uruguay, en Montevideo, en las charlas académicas sobre psicoanálisis se empieza a perder y se acaba mucho la cosa. Así que bueno, voy a arrancar yo como para habernos convenido con los profes. ¿Están de acuerdo? Bárbaros. Entonces le pido al público que me tiren 3 palabras, las que quieran, las que se les ocurran, y en base a eso tengo que armar yo un discurso que hable de los temas de la charla de hoy. Así que adelante, anímense y tiren las palabras. ¿Perdón? ¿Cama? Pulsión, genial. Inconsciente, bárbaro. Fue todo bastante psicoanalítico. Bueno. Les confieso que es de las jams más fáciles que me ha tocado en mi historia. En Uruguay me tiran a propósito palabras difíciles para matarme. Bueno, arranco por inconsciente. La idea de inconsciente la comienza a trabajar Freud, pero obviamente no es una palabra que haya inventado él. En alemán el término es Unbewusst. La noción de inconsciente tiene diferentes momentos en la obra freudiana. Voy a charlar un poco sobre lo que es el inconsciente en Freud y después... ¿El ruido soy yo? Genial, eso me concentra un poco. Si se pudiera evitar, se agradece. Bueno, hablando en serio, me encanta la parte del swing y de la improvisación, pero soy medio disperso y eso me saca. Pero... bueno. Genial. Al ser improvisado se pide un poco de espacio para la concentración, exacto. Bueno, les comentaba entonces, tal vez una de las primeras nociones de inconsciente freudiana está asociada a la idea de conflicto y tiene que ver con reprimir aspectos que resultan inconciliables para la imagen que tenemos de nosotros mismos. ¿No? Capaz que el bajo si se puede dejar para otra vez, porque yo me distraigo mucho. Gracias. Perdón. Bueno,
Entonces, la noción de conflicto es central en la obra freudiana. Freud parte de la base de que tenemos precisamente pulsiones y deseos que resultan inconciliables con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Me vienen siguiendo, ¿no? Que si contactamos con ellos conscientemente nos angustiamos y que por lo tanto tienen que ser reprimidos. O sea que lo reprimido en un primer momento freudiano, lo que se denomina como la primera tópica, tiene que ver con elementos expulsados de la conciencia, pero que van a intentar regresar, reaparecer. A eso Freud lo denomina retorno de lo reprimido. O sea, la represión siempre va a tener una falla y lo reprimido va a terminar siempre apareciendo. Freud va a decir que aparece bajo lo que después Lacan denominó como formaciones del inconsciente, que serían los sueños. Lo inconsciente burlaría lo reprimido y se colaría en los sueños. Los actos fallidos, que deben de saber lo que es, ¿no? Cuando quiero decir una palabra y digo otra, cuando quiero hacer algo y me olvido de hacerlo, cuando quiero escribir algo y escribo otra cosa. Eso se llama lapsus calami, les debe haber pasado, no van a mandar un mail, quieren poner una palabra y ponen otra. Ahí Freud considera que algo inconsciente reprimido está en juego en ese acto fallido. Los chistes, Freud plantea que en el chiste se burla algo de la represión y aparece desfigurado en contenido inconsciente, o los síntomas. Un síntoma como puede ser un síntoma fóbico, un síntoma obsesivo o un síntoma histérico. O sea que ahí tenemos una concepción del inconsciente freudiana más vinculada con lo profundo, con lo reprimido, ¿no? Hay aspectos reprimidos con diferentes niveles de profundidad y una concepción dinámica. Lo que está reprimido en un momento puede burlar la censura y aparecer en otro. El alcohol, por ejemplo, que es lo que pasa en las jams en boliches en Montevideo, hace bajar la censura y aparecen elementos que no aparecerían en la vida de Virginia, que no sortearía la censura. Ahora, Lacan propone una concepción diferente de inconsciente, en la cual lo inconsciente no necesariamente es latente o no necesariamente es profundo. Lacan va a decir lo inconsciente, o va a postular, no lo va a decir de forma directa porque acá hay un autor bastante más entreverado, está en la superficie de nuestro discurso. En el propio discurso, Lacan no diferencia lo profundo de lo no profundo, ni lo latente de lo manifiesto, como sí lo hace Freud. ¿Me viene siguiendo, no? Sí. En el propio discurso, ahí mismo va a estar el inconsciente. Cuando yo digo algo sin saber que lo estoy diciendo, ahí en eso va a estar lo inconsciente. El psicoanálisis postula que cuando hablamos, decimos más de lo que sabemos de nosotros mismos. En el propio discurso, que no necesariamente tiene por qué ser un discurso oral como el que estoy haciendo ahora. Quiero decir, mi discurso ahora no es solamente lo que estoy hablando, en Montevideo podemos decir chamullando o parlando, diciendo oralmente, sino que el discurso tiene que ver con la acción también. Para Lacan está la palabra detrás de la acción, el silencio, la ausencia. Si yo no hubiera venido, eso no hubiera sido ausencia de discurso, sino que eso en sí mismo era discurso también, ¿no? O sea que en ese discurso, que no solamente es oral, se va a encontrar el inconsciente para Lacan. Pasemos un poquitito a pulsión. Pulsión tal vez es uno de los conceptos más enigmáticos dentro del psicoanálisis. Freud tiene un texto precioso de 1915 que se llama Pulsiones y destino de pulsión, en el que plantea que una de las cuestiones interesantes de la pulsión es que el objeto es completamente variable. ¿Qué eso lo diferencia del instinto animal? El instinto tiende a ser prefijado, ¿no? Si uno pone un perro con una perra en celo, el perro va a ir hacia la perra en celo. Ahora, el humano puede satisfacer su pulsión con absolutamente cualquier cosa. Freud dice, el objeto es lo más variable que tiene la pulsión. Un fetichista lo puede satisfacer con un zapato. Lacan dice, ¿no?, que tu objeto sexual sea un zapato realmente práctico, ¿no? O sea, absolutamente cualquier cosa puede... Entonces ahí Freud hace un quiebre interesantísimo en el cual desliga lo sexual de lo natural.
el objeto el objeto de lo sexual puede ser cualquier cosa. Primer punto. La fuente de la pulsión, de dónde parte la pulsión, es lo corporal, va a decir. Y va a plantear a la pulsión como un empuje constante del cual no se puede huir. Freud dice en ese texto precioso que es Pulsión es el destino de pulsión, uno puede huir de un estímulo, que fue lo que hice yo hace un rato. Yo soy un tipo muy disperso, entonces esto me había agarrado, disculpen porque estaba buena la idea del bajo, a mí me desconcentraba por un déficit mío, entonces le pedí a los amigos bueno, si podían no usar los efectos mientras yo hablara y se canceló el estímulo. ¿Me siguen, no? Logré cancelar un estímulo o puedo estar en un lugar en el que hace calor, me voy, cancelo el estímulo del calor. O hiciste síntoma. A ver. ¿Lograste cancelar el estímulo o hiciste síntoma? No, freudianamente pregunto. El estímulo. A ver, pues está bueno lo que plantea el profesor. ¿Qué hubiera sido para Freud tomando lo que yo hubiera dicho ser síntoma? O cometer un acto fallido. Que yo no hubiera dicho nada sobre eso. ¿Me siguen, no? Por un tema de delicadeza. Digo, soy un profesor invitado en una universidad que me está recibiendo re bien, hacen algo creativo y yo no estoy pidiéndole, censurándolo, no puedo hacerlo, me siguen, ¿no? Y entonces, eso hubiera sido consciente, ahí todavía no hubiera estado reprimido. Me siguen, ¿no? Yo conscientemente hubiera optado por un tema de amabilidad que no tuve, porque por lo visto soy un tipo mal educado. No, digo un chiste, por pedirle, ¿no? Que no usara los estímulos mientras yo hablaba. Pero pongámosle que yo hubiera reprimido eso y yo ni siquiera sabía, me siguen, ¿no? Que me estaba molestando. Tomando la pregunta que hacía el profesor hice síntoma, yo ni siquiera era consciente de esa molestia. Me siguen, ¿no? Consciente nivel, Freud iba a decir consciente, disculpe por la redundancia, pero eso estaba ahí. Entonces, podría haber pasado que yo hubiera cometido un acto fallido. Me siguen, ¿no? Entonces, haber, por ejemplo, haber dicho algo sin querer decir lo que denotara esa molestia. ¿Se entiende, no? Sin saber yo mismo que estaba estando, suena raro pero creo que está bien conjugado, molesto. Hubiera aparecido en mi discurso a modo de acto fallido. O como muy bien decía el profesor, podría haber hecho síntoma, por ejemplo, quedándome en blanco. ¿Me siguen, no? Yo no decía nada, ni siquiera sabía que eso me molestaba, pero no podía hablar, o no sabía qué decir, o no se me ocurría, o me olvidaba de cosas que sí sé, o comenzaba a tartamudear, o me empezaba a dar miedo a algo que no sería normal para mí que me diera miedo. Ahí, como muy bien decía el profesor, hubiera hecho síntomas. ¿Me siguen, no? O los síntomas histéricos que trabajaba Freud al principio del siglo XX, un síntoma más divertido, me hubiera desmayado, por ejemplo, ¿no? Eso sería para Freud un síntoma conversivo, me hubiera dolido la cabeza, se me hubiera dormido una parte del cuerpo. Ahí, como diría el profesor, hubiera hecho síntoma, pero de algo que yo ni siquiera sabía que me molestaba. En el caso freudiano, como yo le decía dentro de la primera tópica, podría haber reprimido, por ejemplo, una pulsión inconciliable con mi idea de mí mismo que pudiera ser una pulsión agresiva. Me molesta este ruido, que ganas de hacer algo, de romper el bajo, a lo Kurt Cobain. No sé si vieron a Kurt Cobain en el recital en el que rompe la guitarra, o Hendrix que prendía fuego la guitarra y hacía como un hechizo. ¿Se entiende, no? Pero ahí hubiera sido inconsciente de lo mismo. Ahora, tomando el ejemplo del estímulo que pude cancelarlo, la pulsión no puede ser cancelada. La pulsión pulsa, ¿no? Pensemos en una pulsión sexual, genital. Pero no solamente hay pulsiones genitales, hay pulsiones de los más variados tipos y de los menos inconfesables. De los menos inconfesables. Ven, acá tengo el acto fallido. De los menos inconfesables. Eso que pasó recién, yo quise decir de los menos confesables. ¿Me siguen, no? Y dije de los menos inconfesables. Ese es el inconsciente para Lacan. ¿Qué fue? Una disrupción en mi discurso. Yo venía en una continuidad discursiva yoica, en la cual quería transmitir algo, y hubo algo discontinuo en mi discurso. Algo que se salió del discurso, algo que hizo ruido. ¿Me siguen, no? Para Lacan eso en sí mismo es el inconsciente. No es algo que tengo que ir a buscar a las profundidades, a un pozo. ¿No? Entonces, pueden haber pulsiones, por ahí dice, de los más variados tipos: sádicas, masoquistas, voyeuristas, exhibicionistas. Pero de esas pulsiones no se puede huir como uno puede huir del estímulo. La única forma de aplacarlo, va a decir Freud, y solo temporalmente,
es la satisfacción. ¿Me siguen? ¿No? La pulsión se calma cuando es satisfecha. Pero Lacan hace hincapié que el término Lust en alemán quiere decir satisfacción, pero a la vez nueva erección del deseo. Se satisface la pulsión, pero a la misma vez se relanza y reaparece cambiado. ¿Se entiende, no? En Uruguay a veces se dice me saqué la gana de tal cosa. Me saqué la gana, minga, ¿no? Minga es una expresión muy uruguaya, no sé cómo se le haga. Mentira o falso, ¿no? Aparece, pero es relanzado. La pulsión surge del orgánico, pero en el humano va más allá del orgánico. Yo tengo hambre, pero quiero comer algo en particular que va mucho más allá de mi necesidad orgánica alimenticia. ¿Me siguen, no? Tengo sed, pero no voy a tomar solamente agua para hidratarme. Voy a tomar cerveza, o voy a tomar carajillo, que me encanta, o voy a tomar café, o voy a tomar algo que va mucho más allá de lo autoconservativo. Y entonces Freud va a plantear, en un primer momento, la pulsión se apoya en la autoconservación, el bebé tiene que mamar de la teta para alimentarse, pero en el mismo momento en el que mama de la teta, además de alimentarse, recibe un placer que excede lo alimenticio, y ese placer pulsional Freud lo cataloga como sexual. Después va a volver a mamar de la teta, pero no solamente por un fin alimenticio. Y ya nunca más los humanos, según Freud, vamos a comer solamente para alimentarnos, o vamos a tomar solamente para aplacar la sed, sino que vamos a hacerlo para obtener placer pulsional, que para Freud ese placer es catalogado de sexual. Entonces va a decir Freud, en un primer momento, la pulsión libidinal nace apoyada en la necesidad, luego se independiza y entra en conflicto. Yo voy a tomar alcohol, el alcohol no va en la línea de conservarme. Más bien el alcohol me deshidrata, pero charlábamos hoy con Ofelia, ¿no? O yo tomo café y el café... ¿Quieren el café más rico del mundo? Ustedes, quiero decírselo, valórenlo, vengo tomando 4 cafés por día desde que estoy en Colombia, porque me encanta. Mi ingesta de café no va en la línea tampoco de la conservación corporal. ¿Me siguen? ¿No? O sea que la pulsión ahí entra en conflicto con la pulsión sexual, la pulsión libidinal con la autoconservación. La última palabra, la primera que la dejé para el final porque era más concreta, que es la palabra cama, me remite a una película que se llama In the Room, en la cual aparece lo que para Lacan sería la metonimia, que no lo inventa Lacan, por supuesto, que es un significante que lleva a otro. Los lingüistas lo manejan 1000 veces mejor que yo lo voy a trabajar desde Lacan. Hay un personaje a la que le matan al hijo y fuma en la cama permanentemente, ¿no? Entonces el humo de la cama tiene que ver en ese caso con determinado dolor por la muerte del hijo. En el cine clásico, cuando se iba una escena de cama, se cortaba y pasaban a fumar los protagonistas. Se han visto películas de cine clásico, digamos, ¿no? Y no se veía lo que pasaba en el medio, ¿no? Uno podría decir en principio, bueno, qué aburrido, digamos, ¿no? La película de hoy en día nos muestra, digamos, ¿no?, determinada parte de la práctica sexual, ¿no? En las películas de Humphrey Bogart o de Ingrid Bergman o lo que fuere, el fumar marcaba que antes, el fumar en la cama, ¿no?, había habido sexo. Ahí hay un punto interesantísimo desde el punto de vista psicoanalítico. Uno en primer momento podría decir qué aburrido, nos están escatimando la parte más divertida, ¿no? Se besan, cortan, pasan a fumar. Por otro lado, puede hasta llegar a ser más entretenido, divertido, no ver directamente lo que pasa en la cama, porque al no verlo, esto lo trabajábamos, y les mando un saludo a los chicos que vinieron de la clase de Bejarano. Los chicos es muy uruguayo, a los muchachos, no sé cómo es allá en Colombia, pero bueno, al no ver lo que está pasando, cada uno puede poner su propia fantasía ahí. ¿Me siguen, no? O su propio fantasma. ¿Qué es lo que nos pasa en la pornografía? En la pornografía, como es un género explícito, en el cual se muestra directamente todo, es a la vez un género muy taxonomizado, muy categorizado, ¿no? No sé si por casualidad alguno de ustedes alguna vez vio una página porno, no creo, pero bueno, capaz que justo entró a una computadora y se encontró una abierta y dijo, bueno, vamos a ver cómo es esto. A mí me contó un amigo, yo nunca he visto una, pero me contó un amigo de un amigo, perdón, me dijo un amigo, que le había dicho un amigo, que tiene muchas categorías, y uno puede elegir si son dos personas, si es
la mujer es rubia, si el hombre es de tal cosa. Uno podría pensar psicoanalíticamente, tiene que ser tan taxonomizado, tan clasificado, tan específico, porque es explícito. Entonces no va a enganchar con el fantasma o con la fantasía de cada uno. ¿Me siguen, no? El fantasma, dice Lacan, es un marco del deseo, es el sostén del deseo. Marca qué es deseable o no para cada uno. Para que algo sea deseable, tiene que enmarcarse en mi sostén fantasmático, ¿no? Si ustedes quieren rechazar a un chico, una chica o alguien, dicen, no tenés nada de malo, pero no entras en mi sostén fantasmático. Entonces lo paso como dato y no lo van a ir sufrimiento si salen mal para la situación. En Uruguay es la mejor salida el no sos vos, soy yo o te quiero como amigo. En Uruguay si una chica te dice te quiero como amigo, es horrible, que le pareces un vagarto, digamos, no estás perdido, digamos, ¿no? Pero bueno, entonces la pornografía, al ser explícita, tiene que ser muy específica para que yo encuentre ahí un escenario en mi fantasma específico. Mientras que la escena de cama pornográfica. Mientras que la escena de cama del cine clásico, al no mostrar el momento, o al sugerir el momento, permite que uno, al no ser visto, ponga el fantasma. Que tal vez esa sea la genialidad de Roman Polanski en el bebé de Rosemary, no sé si han visto la película, ¿no? Que trata precisamente de un bebé en el cual unos satanistas ponen al hijo del diablo ahí. Al final le preguntan a Polanski, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer para hacer al bebé? Que tiene que ser realmente muy espeluznante, ¿no? Cuando lo muestres, contanos, pues tenemos que hacer el bebé más terrorífico del mundo. Y Polanski dice, no lo voy a mostrar. Al no mostrarlo, cada uno va a poner el bebé más terrible para cada uno en eso. Entonces vemos simplemente la cara de Mia Farrow, la que después fue pareja de Woody Allen, diciendo sus ojos, que le hicieron a sus ojos, la expresión, y cada uno le viene a la cabeza el bebé más horripilante del universo porque pone su fantasma en el mismo. O sea que bueno, creo que la habilidad de la buena escena de cama, en cine o en literatura o en arte, es permitir que el lector o el espectador pueda dejar determinado nivel de ambigüedad o de opacidad para que pueda enganchar con el fantasma de diferentes lectores o espectadores. Bueno, yo dejo por acá mi solo, este fue mi solo, en la jam. No sé quién quiere seguir, le tiran 3 palabras a quien quiera seguir y llamea como quiera. Esta fue mi forma de solear, cada uno va a tener su forma. Yo pedí sin música y les pido disculpas porque realmente soy muy disperso. Otros pueden solear con música, con efectos, con bajo. Cada uno elige y después dialogamos. ¿Quién quiere seguir? Esquivel. ¿Querés que te haga ruidos? ¿Podrían darme las palabras? ¿Casa? Muletilla. ¿Muletillas? Changua. ¿Cómo? Suicidio. ¿Changua? ¿Changua, casa y muletilla? Bueno, yo les quiero contar que la casa en la que yo me crié era una casa en donde siempre servían chango. Y yo era una niña que tenía muchos problemas para comer. A mí no me gustaba comer. Actualmente tampoco me gusta comer mucho. Mi psicoanalista diría que esto tiene que ver con mi madre, la madre de la casa, entonces ahí también vendrían otro tipo de historias. Pero yo nunca quería comer cuando era niña. Y en mi casa servían mucho chango. La manera en la que mi mamá hacía que fuera mucho más llamativa la changua era echarle como un topping de papas fritas y hacer como una especie de changua chic postmoderna para que yo pudiera comer y alimentarme. Estas eran las cosas que pasaban en la casa y esta fue la regla que se puso siempre. Cuando yo fuera a comer, se le ponían las papitas encima de la changua. Pero entonces, como yo era una niña y yo no era quien estaba a cargo de las reglas de la casa, y las reglas las tenía que poner mi padre, porque el padre es la ley, como dirían los psicoanalistas, entonces la regla que puso mi padre fue jamás podría yo usar muletillas cuando estuviera improvisando frente a personas en un jam de psicoanálisis y literatura. Gracias. Hola, tíreme esas palabras, pues. ¿Qué? ¿Banano? Cuerpo. Banano, cuerpo Silencio. y silencio.
Bueno, yo no sé improvisar nada, pero traje una máquina que es como un inconsciente portátil y que va agarrando actos fallidos en el aire y los va reproduciendo. El banano, mi amigo Giuseppe Caputo, que siempre está teorizando sobre los bananos, y en realidad es un absoluto catador de bananos. Me consta, en mi casa no puede ver un banano. Tiene una profunda relación con ¿cómo fue? Con el silencio. No tengo ni idea qué decir. Voy a seguir poniendo ruidos. Ruidos de mis amigos. Ruidos que son... Por ejemplo. Por ejemplo. No. O la necesita más. No. Amigos con derechos y cada quien para su casa. Amigos con derechos y cada quien para su amigos con derechos y cada quien para su amigos con derechos y cada quien para su casa. ¿Les incomoda mi silencio? A mí no. No me incomoda ni el silencio, me incomoda más la omnipresencia del banano en el cuerpo. Eso sí me incomoda. Amigos con derechos y cada quien para su casa. Amigos con derechos y cada quien para su casa. Pero no te preocupes porque tú vas a volar. ¿Les incomoda mi silencio? A mí no. El silencio está bueno, la verdad está bueno. Vine a pararme aquí arriba a no hacer nada, a no proponer nada. Pero sobrevuela esta conversación un banano y un cuerpo. ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Espero que sí. Espero que me sigan. ¿Se han dado cuenta de que no está pasando nada ahora mismo? Nada. Qué incomodidad tan hijueputa, ¿no? Cuando nadie dice nada. Yo estoy disfrutando de la incomodidad que siento en el aire, en el ambiente ahora mismo, de verdad. Y estoy dudoso de si se trata de goce o auténtico placer. Pero eso debe ser porque soy un poco como el bebé de Rosemary, o como una changua fría.
Pero volvamos al banano, no nos olvidemos del banano, por favor. Que no nos distraiga hasta nada, este silencio. El banano es fundamental. Del cuerpo no hablemos, porque el cuerpo está ahí todo el rato. Y además nadie sabe lo que puede un cuerpo. Amigos con derechos y cada quien para su casa. Gracias. Por favor, que yo no soy escritora. ¿Quiere otro? Me da la... ¿Se escucha? Las tres palabras. Homicidio, homicidio, locura y la última. Bueno, vómito. Homicidio, locura y vómito. Casualmente, cuando las pongo en un mismo renglón, lo primero que se me viene a la cabeza es la palabra Colombia. Y es muy triste, pero si lo pensamos realmente, pues este es un país lleno de homicidios todos los días, no solamente físicos, sino también simbólicos. Es un país con los índices más altos de locura en toda Latinoamérica. Y ahorita estábamos hablando con el profesor Bruno, le estaba comentando que curiosamente con esos índices de locura que tenemos, y es muy poco, son muy pocas las personas que van a psicoanálisis o que se atreven a ir a una terapia psicológica en este país. Y vómito porque creo que eso es lo que sentimos todos cuando leemos las noticias o escuchamos las noticias o vemos los noticieros o las noticias que rondan en redes sociales. Entonces, si esto se trata de una improvisación, me causa mucha tristeza que la primera palabra que se me haya venido a la cabeza es la del país en el que vivo. Y ya, hasta ahí llegó mi inspiración. Bueno, esta fue la parte de los solos. Ahora podríamos o dialogar entre nosotros o que planteen preguntas, comentarios ustedes. No sé qué tiene más ganas. ¿Por ahí? Sí. Pero es que la intervención suya a mí me generó mucha curiosidad cuando usted cita a Lacan. Es que Lacan tiene un principio, una regla para la práctica del psicoanálisis, y es el significado y el significar. Y esa regla que la pongo yo en práctica con el profesor, y quiero llegar a una conclusión desde el punto de vista psicoanalítico para entender qué fue lo que quiso decir. Y además, lo que la doctora acaba de explicar también me conduce, porque ella expresa que el término homicidio la relaciona con Colombia, y es que Colombia tiene un problema atávico muy grave, es una tara. Colombia es un país violento porque lo educaron siempre bajo la agresión o la coacción, que es el fundamento del Estado, y eso es lo que ha generado lo que estamos viviendo ahora. Pero eso tiene que ver naturalmente con lo que Lacan utiliza para entender lo que la gente quiere decir, que lo dice en unos términos y se interpreta mal. Le agradezco muchísimo la intervención, lejos de una molestia, al contrario, se lo agradezco la pregunta y la intervención. Efectivamente, Lacan toma el significante y el significado de la lingüística de Ferdinand de Saussure, ¿no? Que sin duda aquí ustedes lo manejan mejor que yo, pero lo que hace es invertir, como de Saussure propone en el signo lingüístico,
significado y significante y darle primacía al significante. Para Lacan la primacía va a estar del lado del significante y va a plantear que un significante y un significado no se vinculan o se correlacionan biunívocamente, sino que un significante, va a decir Lacan, va a llevar al sujeto a otro significante. ¿Me siguen en esto, no? O sea que el significado de un significante va a depender de con qué otro significante se articuló esa vez que se enunció. ¿Me siguen, no? O sea, asesino va a querer decir algo diferente cada vez que alguien lo enuncia. Tomando el tema asesino, salió asesino, que es, si lo pensamos de Lacan, un significante. Para Lacan el significante es un sonido, ni siquiera es una palabra. Él dice es una traza material, el sonido asesino, ¿no? A la profesora le evocó otro significante que fue Colombia. ¿Me siguen, no? A mí me puede evocar otro significante. A cada persona que le pegue ese significante, le va a pegar de forma singular. Que eso creo que es algo que, al menos en psicoanálisis, enriquece muchísimo la escucha si uno pasa por Lacan. Cuando alguien diga mamá, yo no voy a pensar inmediatamente mamá, la señora que da la teta o la mujer del complejo de Edipo. Mamá va a ser con qué otro significante se articuló esa vez. Como asesino estuvo asociado para la profesora con Colombia. O sea que cada vez que enunciamos, el significante va a adquirir su significado dependiendo de con qué otro significante se articuló. Por ejemplo, les puedo poner un ejemplo extremo. Asesino, yo lo puedo descomponer a nivel significante como hace, sí, no. Me siguen, ¿no? Jugando con los significantes. Y tendría un significado muy diferente. Hace, si no hace, ¿qué pasa? Por ejemplo, sería un juego de significantes para mostrar cómo asesino, o yo puedo asociar asesino con una película de Sylvester Stallone, ¿no? Algo completamente diferente, una película comercial con Antonio Banderas que se llamaba Asesinos. O sea, le va a pegar a cada persona un significante de una forma diferente. Eso es un poco, yo creo que, al menos en mi humilde opinión, la esencia del interés literario o poético. Un significante pega de forma diferente en cada quien. Tomando la intervención del profesor, ese silencio no fue quien lo dijo nada. Ese silencio fue discurso. ¿Me siguen, no? Que era un poco lo que yo intentaba trabajar en mi solo, digamos. No es que no hubo discurso, no es que no dijo nada en los momentos en los que estuvo en silencio, sino que dijo a través del silencio. Miles Davis, un jazzista muy conocido, ¿no? Un trompetista, creador del cool jazz, uno de los grandes maestros del jazz y de la trompeta, decía, no hay nada tan sonoro, tan fuerte como un silencio. Hay silencios en la música que pueden sonar más fuerte que la más fuerte de las notas. Laura Canoura, que es una cantautora no, sobre todo una intérprete uruguaya, le preguntaron, digo, bueno, ¿cuál considerás que es tu principal virtud como cantante? Sin falsa modestia, decí tu virtud. Y ella respondió, el uso del silencio. No tanto como afinaba, no tanto la cuestión armónica, sino como sabía usar el silencio. La intervención del profesor usó el silencio, al menos en mi lectura, ¿no? En el discurso, produciendo algo, ¿no? Si lo pensamos desde Lacan, creo que tiene algo interesante porque el psicoanálisis lacaniano busca no rehuirle a la incomodidad. En la formación psicoanalítica uno se entrena para tolerar momentos como los que generó el profesor. Incómodos, tensos, y para no ir a suavizar eso, que era algo que Lacan veía que se estaba produciendo en determinado tipo de psicoanálisis, que él consideraba que estaba perdiendo lo revolucionario de Freud, ¿no? Entonces Lacan, por ejemplo, cuando aparecía un momento tenso, planteaba hay que sostenerlo o incluso cortar la sesión en el momento tenso, tomando la idea del significante. Cuando aparecía un significante que parecía ser fuerte, en lugar de que se lo tapara con significados, que eso le hace perder poder o perder potencia, se lo cortaba en ese momento. ¿Se entiende esto, no? En lugar de taparlo con sentido, con comprensión, y sobre todo se escatimaba el sentido de parte del analista. El Lacan de los 50, que trabaja mucho deslindando el significante del significado, de lo que es la metáfora, la metonimia, cómo se articulan significantes, lo que propone en parte es que el analista no sea quien dé el significado,
Quien sabe, quien tiene el significado, no es jamás el analista. La intervención del profesor yo creo que produjo un sacudón, fue una intervención que podría ser muy lacaniana. Sacudió, movió, pegó. ¿Qué va a generar eso? Como toda intervención artística que se precie, va a depender del lado del receptor. O sea que lacanianamente yo lo pensaría desde ese punto de vista. El silencio fue discurso, hubo un descentramiento de lo que se esperaba oír, ¿no? Tal vez acudiendo a una cuestión académica se esperaba oír algo más del lado del sentido, de la palabra, hizo algo que descentró, que descolocó. Fue una intervención que puede tener mucho de intervención de lo que Lacan llamaba el acto analítico, que era un acto que no iba en la línea de la comprensión, del aquietar, del tranquilizar, sino más bien del descentrar para que se produjese algo después del lado del otro. Que eso es una de las cosas que a mí me interesa mucho del psicoanálisis, y que Lacan insiste mucho en ello. No va en la línea de lo pedagógico, de buscar la normalidad, de buscar un ideal de salud mental, de buscar lo adaptativo, sino más bien en sacudir, descentrar, mover al otro para que se produzca algo que surja del lado del otro, ¿no? ¿Qué quiso decir el profesor? Para mí puede haber querido decir esto que yo expliqué, pero para cada uno de ustedes de forma singular pueden querer decir diferentes cosas, que creo que ahí hay algo que tienen en común. La buena intervención analítica, del tipo de psicoanálisis que a mí me interesa, que no es adoctrinante, y lo que, al menos en mi humilde opinión, es la buena literatura, que no es la literatura que va a pedagogizar o a adoctrinar o a decir algo o a dar un mensaje o a decir qué tiene que entender el lector, sino que mueve, toca, sacude de diferentes formas estéticamente, y para cada lector puede tener un sentido diferente, o para un mismo lector, leído en diferentes años de su vida, puede querer estar diciendo algo diferente. Esa es como mi humilde articulación, digamos. No sé si queda en parte tocado lo que me preguntaba. Muchísimas gracias por la intervención. ¿Bárbara, otra ronda de palabras? Genial. A ver, ¿quieren que siga yo o que empiece otra hora que yo empecé la primera? Le damos a Esquivel. ¿Te gustaría que te tiraran, Susana, 3 palabras? ¿Sí? 3 palabras para Susana. ¿Aló? ¿Escuchan? Podemos hacer un contrapunto. ¿Te parece, Juan? No funciona. ¿Quieres que pruebe otra entrada? ¿Nada? Nada, prueba en otra entrada. Prueba en otra entrada. En otra entrada. Tengo un dolor como aquí. ¿Qué palabras eran? Inspiración, dolor y furia. Tengo un dolor como aquí. Aquí. Es que no sé ni siquiera cómo se llama esta parte del cuerpo, como entre dos dedos al lado del cuello, lejos del hombro. No sé si tengo una vértebra acá. Sería raro que tenga una vértebra porque podría volverse como una aleta o un ala. Tal vez me están saliendo alas. ¿Y te duele el significado o el significado?
Me duele la furia. No sé qué podría hacer para quitarme este dolor. Me duele tanto como cuando me preguntan en qué me inspiro. ¿Tú en qué te inspiras cuando escribes? En el banano. Pero eso fue antes. Creo que el sentido está sobrevalorado. Yo creo que Y creo que, perdón la interrupción, que la interrupción está infravalorada. Yo creo que tú estás hecho para interrumpir con furia. No. Yo creo que el banano te interrumpió el cuerpo. Como dice, perdona la interrupción. Perdón, no puedo evitarlo. Solo puedo interrumpir. Quiero citar a Sergio Fajardo. El amigo uruguayo no lo sabe, pero digamos que es un exitoso constructor de empresas. Digo, es para resumir, de represas. Es mi manera de ser. ¿Tú crees que represan las represas o que mienten las mentiras o que echan los hechos o que interrumpen las interrupciones o que empresan las presas o que fajardean los fajardos? Tú vas a volar, tú vas a volar, tú vas a volar, tú vas a volar, tú vas a volar. Hablemos del banano. Hablemos del banano. Yo voy a volar, me duele acá como si me estuviera saliendo un ala, no sé qué es lo que tengo. ¿No será que te duele la espalda por la presa? Quisiera no estar presa de la represa. ¿No será que tenés un hidroituango cervical? Dicen que eso no pasó. Es verdad, hay quien lo niega. Dicen que Hidroituango no está pasando. Es cierto. ¿Será que Hidroituango está pasando en el nivel del significado o en el del significante? Yo creo que Sergio Fajardo es un significante que no encontró significado. Yo creo que podría ser aforismos. Interrumpe las interrupciones. Sí, yo creo que es una descortesía que nos interrumpan con un aplauso. ¿Tú no? Yo creo que es una... El sentido está sobrevalorado. Es muy chévere hacer incomodar con el silencio, me gusta. Queremos quedar un ratito. Bueno, dale. Es que hay tos. El silencio es como el río Cauca represado, ¿no? Como que quiere salir a otro lado, como que quiere desbordarse, como que quiere salir. ¿Y la tos serían los pececitos del silencio? ¿Las risitas serían los peces muertos de Hidroituango? Quisiera ser un pez. ¿Para mojar mi nariz en tu pecera? Hacer burbujas de amor en tu represa. Nadie sabe lo que fue un banano. A mí me gustó mucho esta actividad académica. Yo creo que además estamos produciendo conocimiento de un modo que no sabemos muy bien cuál es. Esta charla no va para ninguna, pero somos personas preparadas, porque estamos haciendo una cosa tan estúpida. Porque somos profesores de escritura creativa. Y esto es lo que hacemos. Este es nuestro oficio. No deberíamos estar haciendo esto delante de los niños. Yo sí veo pornografía. Yo no. Yo puedo decir que yo sí he visto pornografía. No. Tiene que ver con represas, tiene que ver con bananos y tiene que ver con Fajardo. O sea, claramente te gusta el porno ochentero de gente con el pelo largo. En situaciones apocalípticas y capitalistas.
y extractivistas y sobre todo antioqueñas. Ahí hay un negocio, el negocio socio. ¿Eres consciente que esto puede seguir en un loop interminable? Interminan las interminables. Perdón, es que me pongo en mi cara el sampler y no. En realidad yo no. Pero yo vine a traer la máquina. No. Tú eres una máquina. Yo no vine. Yo llegué tarde, pero en realidad no vine. Esa es una muy buena excusa que voy a usar la próxima vez. De todas maneras, para responderle la pregunta del señor que ya se fue, que no está, me encanta que se haya ido. O sea, no voy a responder a nadie. El señor que preguntó se fue. Pues cuando digo para los que están allá atrás, el señor se fue. Preguntó, o sea, tiró su mierda y se fue. Tiró su mierda y se fue. Señor, respondiendo a su pregunta, simplemente quiero hacerle notar que el significante es una llave que se quedó abierta, goteando toda la noche en el cuarto del asesino. ¿O no? Es una llave que se quedó abierta, pero luego construyeron una represa. Y esa represa fue la represa que se convirtió en asesino. Me dieron ganas de mear. A mí también. Sí. Ok, paremos porque podríamos. Gracias. Vinieron a oír una conferencia de psicoanálisis y se llevan puro inconsciente. Trabajen con lo que les estamos regalando. Esto es como un squirting de inconsciente. O un fist fucking, no sé. Bueno, después de eso no sé qué voy a poder decir, pero las palabras, por favor. Ya nadie quiere palabras. Ofelia. Historia. Pasión. Historia, pasión y. Perreo. ¿Perrero o perreo? Perreo. Una historia de pasión y perreo. Okay. En Antioquia. Bueno, no sé qué va a salir de esto. Y no sé si llamarme a mí misma temeraria o valiente por estar acá. Bueno, historia y pasión, se me ocurre algo muy fácil y que tiene que ver también con esto del perreo. Y es que siempre se ha, o hace mucho rato está este eslogan de Colombia es pasión, que creo que nos ha hecho mucho daño. De hecho, conozco un trabajo de un profesor, ahorita se me olvida el nombre, que ha rastreado esto de Colombia es pasión en la cultura colombiana desde los hitos religiosos y desde que se consagró Colombia al Sagrado Corazón de Jesús, y que eso marca nuestra historia de la pasión, pero es una pasión, como ustedes ya bien lo pueden pensar, del martirio, del sacrificio y de una religión católica que nos ha hecho mucho daño en este país, porque entonces está toda la carga de culpa y de sacrificio con la que cargamos pues la mayoría de los colombianos por las familias en las que nos hemos educado. Y sobre el perreo, pues no sé perrear mucho porque no me gusta el reggaetón mucho, no practico mucho el baile, pero me parece muy interesante ver cómo
quienes sí perrean y quienes sí saben perrear, pueden distinguir muy bien entre esto como un paso de baile y como una forma de socialización o de sociabilidad entre ellos, juvenil, que no tiene una connotación sexual más allá de eso, más allá de un símbolo o más allá de una socialización que yo dentro de la generación a la que pertenezco pues no puedo entender muy bien. Me gustaría perrear más, pero pues por mi generación y mi cultura todavía no puedo hacerlo muy bien, y eso es. ¡Que salga el Sagrado Corazón! Bueno, ¿alguna intervención más? Hay dos profesores que tienen ganas de ir al baño, así que capaz que cerramos por acá. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Intervenir, orinar, no sé, interrumpir, hacer silencio. ¿Preguntas? Yo no. Yo sí podría considerar que este acto entre ustedes y nosotros es una catarsis. A ver, ¿ustedes qué lo hicieron? Yo siento que sí. Yo lo veo más bien como una fábula, con moraleja, con animales. En la catarsis es el final, pues es lo que se supone que produce la tragedia, ¿no? Pero retomando aquí el hilo de lo que venimos conversando, como vivimos en el país del Sagrado Corazón, o sea, en el país donde una tragedia se suma a la otra, se suma a la otra y a la otra y a la otra y a la otra. Entonces, son comienzos de tragedias y nunca llega la catarsis. Entonces, solo nos queda la fábula. Ojalá pudiéramos tener un momento de catarsis, ¿no? ¿O no? De desgarramiento absoluto. Yo tengo ganas de gritar, pero no voy a gritar. Simplemente voy a enunciar el grito. O sea, grito. Lo enuncio y ustedes ya se lo imaginan como al bebé de Rosemary. En fin. Me acabo de acordar que hace poquito leí un texto, no recuerdo el nombre del autor, en donde él precisamente explicaba cómo la violencia en Colombia es sintomática. Entonces eso lleva a que sea repetitiva y que precisamente nunca podamos llegar a una solución o a lo que Juan ahorita decía acerca de la catarsis. Entonces todo este sistema y todo lo que contribuye pues a que vivamos en esta violencia hace que nos quedemos en el síntoma y que no podamos llegar a esa catarsis y a esa solución de esta larga violencia que seguimos viviendo. Entonces, bueno, tenemos que buscar que no sea un síntoma, sino pasar a la otra fase. A mí me gustaría, como decía yo, un pequeñito, pero que tiene un poco que ver con el desarrollo y con la pregunta, que es que cuando yo llegué a Colombia, una de las frases que más me impactó de una profesora, cuando yo trataba de entender el conflicto colombiano, pues la realidad colombiana, y etcétera, fue que me dijo: a los colombianos nos salva lo mismo que nos condena. Lo mismo que nos condena, nos salva lo mismo que nos condena. Entonces yo quería saber qué era eso que los salvaba y a la vez los condenaba pues a repetir una y otra vez esta concatenación, como decía el profesor, de cosas dolorosas. Y en parte esta pregunta tan interesante, si es o no catarsis, es que lo que me decía ella es que no conectan del todo con el dolor, como que hay una especie de intención de no conectar del todo con el dolor. Y esto fue algo que por momentos tocaban temas muy dolorosos, como que se seque el río Cauca, ¿no? Que se muera toda la vida allí y toda la vida que hay alrededor de ese río, pero con el humor.
Y eso sí es algo muy colombiano, ¿sí? El humor está muy presente, porque está salvando de alguna manera, que conectar con la tristeza, quizás el miedo es que sea total y absoluta, ¿sí? Una tristeza de la cual no se pueda salir, no se pueda emerger, ¿sí? Un dolor tan grande del cual no podamos pararnos después para seguir adelante. Entonces, eso de a los colombianos nos salva, lo mismo, aquello que nos condena, era un poco esa cuestión de no conectar con el dolor, el humor, y por un lado eso hace que no podemos contar la historia del todo y no podemos hacer catarsis del todo para poder pasar la página, ¿no? Y lo otro que me dijo, muy interesante, que si quieren se los largo también, serían esas dos cosas, y lo otro fue, los colombianos no tocamos fondo, lo construimos. Pues esa todavía no me la explico del todo, espero poder seguir pensando y dándole vueltas al respecto. No, simplemente quería agregar que creo que este ejercicio es muy interesante e importante precisamente para lo que decía Ofelia al principio, y es precisamente desligarnos de los espacios tan académicos e inflexibles, rígidos, en los que a veces nos mete el sistema pues, de medición en Colombia, pues que sabemos que es Colciencias, y que agradezco mucho que el profesor haya venido y nos haya invitado como a salirnos de nuestra zona de confort, o por lo menos de la mía, porque Juan y Susana pues estaban muy cómodos. Entonces sí agradezco eso, y creo que es necesario seguir haciendo estos espacios y seguir formulando espacios para construir conocimiento de una manera diferente. Bueno, por ahí hay una mano. Sí, mira, tú mencionabas que la buena literatura es esa literatura que descentra ciertos significantes, pues quizás no para todo el mundo, pero para ciertas personas. Entonces me gustaría que si ustedes pueden hablar de una experiencia de lectura que haya hecho algo similar. No sé si es posible. Buenísimo. ¿Alguien quiere arrancar o vamos pensando cada uno? Sí, a ver. No, solo yo me tengo que ir porque tengo clase. Soy aparte de payaso. Y de enfermo terminal. Entonces voy a abandonar la sala, lo siento, porque tengo que ir a clase a mis alumnos. Tal vez en mi caso un texto que me marcó mucho fue el Aleph de Borges. La sensación del Aleph, esa idea de ese lugar en donde se podía ver todo el universo y uno mismo mirando el universo, sobre todo porque creo que la buena literatura también nos parasita, ¿no? No solamente nos mueve en el momento, sino que se queda en nosotros produciendo cosas sin que lo sepamos, ¿no? Casi que nos viola o se nos mete oficia de virus y queda, ¿no? El Aleph, después la idea del Aleph la volví a encontrar en montones de lugares, representaciones y hasta en elementos desde lo más críticos hasta lo más interesantes, ¿no? En su momento me conmovió más bien estéticamente, se quedó en mí y cada tanto reaparece la noción de Aleph. Pero tal vez podría decir eso, el cuento del Aleph pero por cómo se quedó, por lo que produjo en ese momento y por cómo se quedó. Y lo que creo que a mí me interesa también de la literatura es que el buen cuento aparece él solo sin que uno lo evoque o lo llame, ¿no? Charlando en un bar, viviendo una experiencia, en lo que sea puede saltar o surgir, que creo que eso es lo lindo que tiene la literatura, surgir sin ser llamado directamente por uno. O sea que tal vez el Aleph es un cuento de los que más ha aparecido en mí, de los que más me ha venido o lo he encontrado sin querer buscarlo, digamos, ¿no? No sé quién quiere seguir. ¿Susana?
Yo entiendo eso, pues voy a hablar como desde el lado del escritor, que es un poco como mi oficio, y a mí me parece que el reto de un escritor, o pues por lo menos lo que yo aspiro a hacer con mi literatura, es tomar el lenguaje y a partir del código, que es el lenguaje del código común, intentar insertar ambigüedades, insertar silencios, insertar dobles sentidos en lo que estoy intentando contar, para así poder narrar la experiencia humana, porque siento que a mí lo que más me interesa de esa experiencia y las historias que yo escribo siempre están como parapetadas sobre los gestos, los malentendidos, los silencios, los deslices, y es en esas grietas en donde a mí me interesa estudiar el lenguaje y crear universos a través del lenguaje, donde también encuentro como un reto, porque genera una gran dificultad entender el lenguaje desde ese lugar un poco más performático. Entonces creo que el lugar más, donde yo creo que el lenguaje está más vivo y donde es como más esta marejada de ambigüedades y de quiebres, es la poesía. Entonces siento que en la poesía cuando uno aprende a leer poesía y a ser como un buen lector de poesía, puede entrar en esos resquicios del lenguaje y como hackearlos un poco para luego crear algo, otro relato diferente. Bueno, yo les voy a hablar sobre mis últimas 2 experiencias literarias, que fueron 2 cuentos que leí esta semana. Uno es precisamente de Mariana Jaramillo, que trabaja en este instituto, y Mariana escribió un cuento que se llama Raros, y apareció en una revista digital. El cuento me gustó mucho y no me gustó al mismo tiempo, y creo que ahí está la riqueza de la experiencia, porque me descolocó frente a lo que yo tenía y descubrí con ese cuento de Mariana como un prejuicio de cómo escribía una mujer, una escritora, sobre las experiencias sexuales. Entonces me gustó este cuento porque me demostró a mí misma cuál es un prejuicio que tengo, y creo que eso lo hace la literatura, o sea, mostrarnos también, descolocarnos dentro de los prejuicios que tenemos, dentro de las creencias que tenemos frente a un tema determinado, frente a una forma de pensamiento determinada. Y además este cuento de Mariana, como su título lo sugiere, narraba una experiencia amorosa, aunque ese amor lo pongo entre comillas porque ella precisamente está ahí descolocando esa palabra amor, viendo cómo se manifiestan estas relaciones en estos nuevos contextos, en estos actuales contextos de la ciudad, de una ciudad como Bogotá. Entonces ahí no hay no hay didáctica, no hay pedagogía, no hay moral, sino precisamente lo que hizo fue descolocarme esta experiencia frente a mis propias experiencias amorosas y de las relaciones con los hombres. Y otro cuento que también leí esta semana, hace algunos días, es un cuento de Daniel Ferreira, y ahorita no recuerdo cuál es el título, apareció en la revista Universidad de Antioquia, y este cuento también me dio una experiencia que no me daría otro tipo de texto u otro tipo de experiencia artística, y tiene que ver con una imagen que hay en el cuento. El cuento se desarrolla en una ciudad de México, creo que es en Oaxaca, y hay un profesor que está hablando con sus estudiantes y van a ir a visitar unas ruinas arqueológicas que hay cerca. Y la mujer que atiende el lugar donde ellos están hablando está muy pendiente de la conversación, y cuando se van los estudiantes se acerca al profesor y a partir de la conversación que él ha tenido acerca del significado de los perros dentro de la cultura mexicana, ella le cuenta lo que le ha pasado mientras estaba en coma y la visión que ha tenido sobre un río y un perro que ella ve. Y la respuesta de ese profesor y la actitud de ese profesor ante esta mujer y ante la preocupación de esta mujer y la necesidad de saber de esta mujer frente a alguien que ella cree que sabe más que ella, me hizo a mí también descolocarme frente a lo que es la labor de un profesor, que a veces se nos olvida como
la labor que desarrollamos y frente a quién la desarrollamos, no solamente en el salón de clases. Entonces me hizo repensar como toda la relación entre estudiante, profesor, pero también el profesor dentro de la academia, dentro de una institución, pero también resuena en mí la imagen, tal como esta mujer cuenta la visión que tuvo mientras estaba en coma, la forma en que describía esa visión del perro, el lago, el río, el agua. Creo que también hace parte de esa experiencia de lectura, de esa experiencia estética que de nuevo no la da ninguna otra forma artística ni ningún otro tipo de discurso. Bueno, ¿alguna intervención más? Bueno, muchísimas gracias a todos por participar de la charla.